Creímos en lo que Dios nos había dado y que no dependía de nadie más que del Señor, y de un corazón abierto a recibir directamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta tierra. Y nosotros como un puente, como instrumentos, ponernos a disposición de Él. Y ahí lo creímos, nos costó, han sido 20 años que no le puedo decir todo, siempre ahí estábamos contentos y llenos de gozo, ¿no? Hay momentos que hemos estado con bastante dificultad, con tristeza, y otros momentos mucha alegría, pero lo que sí siempre ha estado, que subyace a todo esto, es justamente la confianza en Dios, de que Dios es el que hace todas las cosas. Así que si celebramos algo, es que celebramos que Dios ha sido fiel, y por eso estamos aquí. Entonces eso es realmente tremendo. Cuesta encontrar una palabra, pero realmente es tremendo. Cada letra de la canción, yo creo que a ti también te pasó, que cuando la estamos leyendo empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo que nos identifica, y verdaderamente sabemos que somos linaje suyo y que Él nos redimió, nos sacó de toda nación, de toda lengua, dice, y de todo linaje, y nos redimió con su sangre para que perteneciéramos a su pueblo. Bueno, hermano, quisiera decirle un montón de otras cosas más, aparte que los quiero mucho, los amo, de verdad, que ayer cuando los que pudieron estar en la cena, yo se los dije aquí, sí, adelante, pero quiero enfatizar más, que realmente me emocionó ver que cada persona es una bendición enorme para una familia. Y ver cómo llegó uno y después vemos la foto donde está la mamá, el papá, a veces están los hijos, algunos hay nietos. Entonces ver cómo se va constituyendo toda una familia de la fe, cómo Dios obra por cada uno de nosotros, y que el Evangelio no es algo quieto, sino que realmente es tremendamente dinámico, lleno de vida. Así que me gozo, me alegro por eso también. Quiero invitarlos a que podamos orar al Señor y pedirle que nos hable, especialmente en este momento en el cual estamos celebrando estos 20 años. Porque Dios tiene propósitos y quiere hablarnos a todos los que estamos acá, no solamente los que somos del Ministerio de Fe, de la iglesia local, también los que vienen de fuera, de otras iglesias, los que no tienen ninguna iglesia, los amigos, los familiares, etc. Dios quiere hablarnos a todos nosotros. Bien, pues vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, ¿ya? El capítulo 2, el verso 9 al 10. Dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gloria al Señor. Esta es la nueva versión internacional, pero la Reina Valera también es bien poderosa en los conceptos, las palabras que usa ahí. El punto, hermano, es que si nosotros leemos estos versos que nos trae Pedro, podemos nosotros darnos cuenta que en esta epístola, específicamente estos versículos, traen una convicción tremenda de lo que es ser pueblo de Dios. Es una claridad impresionante que los lleva justamente a hacer la voluntad de Dios y a dejar huella en la historia. Entonces yo me pregunto, y creo que ustedes también, nos preguntamos que si hoy están todas las condiciones, por decir, para que el Evangelio de Dios se extienda, no solo en toda la ciudad, sino en todo el país, y que se extienda en Latinoamérica. Aquí mismo en Chile creo que hay más de 3.000, si no recuerdo, cuando estábamos con Yani ahí en la Universidad Católica, con la persona encargada de las personalidades jurídicas, ¿recuerda? Creo que eran más de 3.000 o 6.000 personalidades jurídicas que sacaban las iglesias, grupos que se constituían en iglesias. La cuestión que eran más de 3.000, era una cantidad enorme. Y nos decían ahí al año cuántas se iban constituyendo. Entonces, podríamos decir, tenemos libertad para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, estas buenas nuevas.
tenemos también, está la gente, tenemos medios de comunicación que antes no existían, tenemos tantas cosas como por ejemplo instrumentos, amplificación, etcétera. Aquí mismo hay una cámara, unas luces bien fuertes que van a poder reproducir posteriormente este mensaje. Entonces, los medios están, las condiciones están. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué pasa que no están los resultados que uno quisiera? ¿Cierto? Y yo creo que si uno lo quiere, no es tan solo porque uno es bueno, sino porque realmente hay algo que te impulsa como a darte cuenta que es lo que debiera ser. Es la velocidad con la cual se debiera extender el Evangelio. Sin embargo, no es así. Definitivamente no es así. Es muchas veces algo lento, muy quieto. Y los aportes vienen, digamos, en crecimiento, tanto en madurez como en numérico. Los aportes vienen de algunos sectores, tan solo, ya sea en una iglesia local o en general en todas las iglesias, pero son como gente que tiene alguna particularidad. Entonces, al ir acá a Primera de Pedro y leer estos versículos, aquí nos está hablando algo tremendamente interesante, pero más que interesante es vital. Porque si realmente existiera esta condición, la iglesia de Cristo hoy en día no sería la misma. El poder sería enorme, pero algo falta. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué si tenemos libertad, tenemos todo lo que les dije y sin embargo cada uno no nos multiplicamos y no predicamos como debiera ser? Nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos más? Sin embargo, no es así. Bueno, yendo justamente a estos versículos, quiero un poco contextualizarlo porque esta epístola, cuando Pedro la escribe, la iglesia tenía alrededor de unos 35 años aproximadamente. La iglesia primitiva, digamos, estaba nuevita, unos 35 años, nosotros tenemos 20. ¿Ya? 35 años de vida. Pero los cristianos, cuando él escribe esta carta, estaban siendo perseguidos por todo lugar. Y la causa de esta persecución era porque Nerón, esa era una de las cosas, pero lo que gatilló justamente esta gran persecución fue que Nerón había incendiado Roma, la ciudad. Y él habían otras causas, otros propósitos por los cuales él la había incendiado. Pero cuando empieza el colapso como consecuencia de ese incendio, la gente entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿quién fue el responsable de todo este desastre? Porque no es cosa fácil ni llegar y levantarse cuando ha existido un incendio de esa magnitud y que se quemen sus casas. Y que no exista como hoy en día o como nosotros lo tuvimos el año pasado, donde sale toda la gente en ayuda y un montón de otra tecnología y de todo el país vienen y la gente se traslada para ayudar y hay donaciones, el banco hay transferencias. No, pues era otra realidad la de Roma. La gente estaba en la calle, mucha gente perdió la vida, no tenía ni que comer ni agua, o sea, era realmente un desastre. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a buscar responsables. ¿Por qué había hecho eso? Y Nerón, esta es mi oportunidad, un asunto tremendamente guiado por las tinieblas, echa la culpa, la responsabilidad la hace recaer sobre los cristianos, que ya eran odiados. Por una parte porque eran judíos y otra porque sabían que de alguna forma atentaba contra el César. Entonces, en este contexto es donde los cristianos, o sea, se dan estos versículos porque los cristianos habían sido dispersados. Y esto es importante porque esta persecución fue, tal como dice, por ejemplo, al principio de Primera de Pedro, yo se los leo, dice, a los expatriados, le habla Pedro, le dice, a los expatriados de la dispersión. ¿Y dónde le dice? En el Ponto, dice, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. ¿Qué lugar eran eso? La actual Turquía. Ahí estaban ubicados estos lugares, allá habían ellos arrancado y seguían predicando la palabra de Dios. Entonces, a este grupo
que había sido dispersado, pero estaban tremendamente conectados por una carta, hermano, que había sido enviada no por mail, ya no había sido enviada por internet, sino era enviada por personas. Y ellos estaban tremendamente conectados y le infundían vida. Y cuando llegaba la carta después de un buen tiempo y sus corazones palpitaban, y qué incendio, qué pérdida, no les importaba, ellos seguían predicando y la iglesia se extendía. Entonces, esa realidad tremenda es la que Pedro captaba y los alienta, les anima a padecer por el evangelio. Incluso ahí en el verso 14 le dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Esto Pedro lo dijo sin saber que 2 años después él iba a ser asesinado. Él iba a entregar su vida por la causa de Cristo. Entonces era gente de causa, era gente de entrega, de pasión. Entonces, en este contexto, él le dice, le expone lo que ellos son. Son tremendas afirmaciones la que les dice. Quizás la hemos leído muchas veces, a lo mejor alguno de ustedes nunca la había leído, pero son tremendas afirmaciones, son reales, están registradas. Es un pasaje donde habla de lo que es el fundamento de nuestra identidad como pueblo de Dios. Se los leo de nuevo para que en el espíritu la puedan escuchar. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, estas afirmaciones nos está enseñando quiénes somos. Le está hablando a estos hermanos en Cristo de lo que ellos eran. Por lo tanto, no tenían que menguar, no tenían que temer la persecución que tenían, lo que estaban viviendo. Y nos está hablando hoy en día el Espíritu Santo dentro del contexto que nosotros estamos moviéndonos. Le ha hablado durante todo el tiempo, la historia del cristianismo, ha hablado con ese poder y ha fortalecido los corazones. ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. Nosotros aquí cantábamos himnos. Algunos, si no me equivoco, son como del 1600. Imagínense, hermano, el 1600. Del 1600. Y las palabras que ahí está, es como que me la están diciendo ahora para fortalecer mi vida y esforzarme mucho más por la proclamación del Evangelio, para que pueda entender que este mundo, que este sistema necesita de manera urgente la palabra viva de Dios y no una religión muerta. Ahí esos himnos estaban proclamando justamente el poder de Dios y que nadie menguara, que nadie echara pie atrás. Y que podía pasar cualquier cosa, pero ellos seguirían adelante. Pedro aquí en el principio, aproximadamente ahí 35 años de iglesia recién, ya lo estaba fortaleciendo y diciéndole: ustedes son nación santa, son pueblo de Dios, son un sacerdocio, un real sacerdocio. Han sido escogidos por Dios. Dios los ha llamado para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable de Jesús. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ver que hay ciertos conceptos claves que nos van a revelar con más claridad el propósito de la iglesia en la tierra. Cuando dice ustedes son linaje, un linaje es la ascendencia o la descendencia, por decir así, es la línea, esa genealogía de la ascendencia o descendencia de una familia, de un clan o de una tribu, pero es ascendencia o descendencia. O sea, si yo hago un símil de lo que sucede en una persona y de lo que sucede en un pueblo, puedo encontrarlo. Un niño va creciendo y se convierte en un adulto. Un pueblo también comienza
como un niño, como un bebé, y luego comienza a crecer, comienza a darse cuenta de su identidad y se convierte en una nación. Igual el niño no sabe quién es, comienza a crecer, comienza a tener conciencia de sí y se convierte en un hombre o una mujer y sabe quién es y tiene una historia y tiene un proyecto. Hay un pasado, hay un presente y un futuro. Lo mismo que un pueblo. Entonces, este pueblo de Dios tiene un problema, el de hoy, en el cual nosotros vivimos. No sabemos bien quién somos. Y hoy día en la tarde hablábamos con nuestros amigos, pastores de Renacimiento, hablamos justamente de la identidad y que la crisis de identidad no solamente la vive la gente que no conoce a Cristo, sino también se vive en las filas, ya sea evangélicas, católicas, pero de gente que de alguna manera está en una religión. Crisis de identidad, ¿quién soy? Entonces empezamos a recurrir a diferentes bastones, por decir así, o tomarnos de diferentes situaciones para afirmarnos y decir quiénes somos. Ya escuchábamos cuando el hermano Hugo hablaba y explicaba de los tiempos que estamos viviendo, las noticias de terrorismo y que también se combate con terrorismo muchas veces. Empezamos a darnos cuenta que la gente que hay detrás, muchos de ellos están buscando algo por lo cual vivir y tener una causa y un sentido de la vida. ¿Cuántos de esos jóvenes se han inmolado porque piensan y creen lo que le han dicho? De que Dios se agrada si ellos al morir matan más infieles. Entonces van a tener mejores moradas ahí junto a Alá y muchas otras cosas agregadas también. Pero uno se pregunta si realmente habrán leído bien el Corán. No digo que el Corán sea la Biblia, pero mirándolo por el lado de ello. Entonces, ¿habrán leído bien? ¿Sabrán bien de su libro que les guía, de su libro sagrado? ¿Sabrán bien? Entonces, muchas veces hay un desconocimiento enorme, pero la crisis la tienen igual. Entonces buscamos una causa y por esa causa hacemos todo pensando que eso es Dios. Entonces, hoy en día hay una crisis enorme de identidad. Yo no puedo decir en la iglesia del Señor, sino en las religiones, contando también la iglesia evangélica, por supuesto. Por lo tanto, si aquí la palabra nos habla de ser un linaje, es por un linaje, dice un linaje escogido, o sea, un pueblo. Se está refiriendo que vosotros sois pueblo de Dios. O sea, te está diciendo que eres parte de un pueblo. Y eso nos da identidad. Somos parte de un pueblo, un linaje escogido, o sea, tenemos una ascendencia. Pero tu ascendencia no es exactamente tu padre, ni tu madre, ni los míos, sino son todos estos hijos de Dios. Todos estos hijos de Dios que se remontan hasta el principio, aquellos que creyeron por la fe, a esa fe incluso de Abraham, ¿ya? Que ahí no había pueblo, pero los hijos de Abraham somos, dice la Biblia, que los que hemos creído por la fe. Entonces somos hijos de Abraham, y no es que vengamos de sangre concreta, que vengamos del linaje de Abraham, sino que hay algo que tenemos, un elemento que nos hace pertenecer a este linaje escogido, que es el pueblo de Dios. Y eso es la fe. Por lo tanto, cuando entendemos cuál es nuestra identidad, entendemos algo vital, porque eso me diferencia de los otros. Inmediatamente empiezo a tener valor. Empieza a tener valor lo que hago, lo que hace el otro. Y empiezo a reconocer también que el otro somos de los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Porque compartimos la misma ascendencia. Esto me permite que también me reconozca a sí misma. Como consecuencia, esta identidad, así como un niño empieza a tener conciencia de sí, también este pueblo empieza a tener conciencia de sí, de quién es, que es un pueblo de Dios. Y eso me va a llevar a tener memoria, porque voy a empezar a saber las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y no específicamente con los de esta generación, sino que me empiezo a maravillar
como le decía, con himnos. Las maravillas que Dios ha hecho con ellos, con lo que está haciendo al otro lado del mundo, con las obras y los milagros que Dios ha hecho a través de la historia, porque pertenezco a un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, y no pertenezco a una religión, sino que la iglesia de Cristo está aquí y allá, en muchas partes están aquellos que han escuchado ese llamado y por la fe han creído y han entrado en ese pueblo de Dios. Pero para entrar al pueblo de Dios hay que tener fe. No hay que tener pies como para entrar a un local como este. No se necesita eso. Puedes incluso ser hasta un inválido, puedes ser un ciego, no saber dónde ir, puedes tener muchos problemas, pero tú ingresas igual al pueblo de Dios por medio de la fe. Y eso no se le priva a nadie. Dios no hace acepción de personas, seas rico, seas pobre, cualquiera sea tu raza, seas joven, seas un anciano, no importa. Tienes fe y puedes entrar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque puedes escuchar el llamado de Dios. Gloria al Señor. Entonces, esto nos hace entrar en una memoria. Y ya es una memoria colectiva, pero a través de los tiempos. Sí, tengo mis antepasados que creyeron y entregaron su vida por Cristo. Ayer mismo en la cena fueron representados aquí varios cristianos que creo que todos ya murieron, ya están con Cristo, ¿cierto? De los que se presentaron acá, se disfrazaron y teníamos que adivinar quiénes eran. ¡Ay, tremendos aportes! Toda una revolución sus vidas. Cómo se entregaron y fueron perseguidos y sirvieron a Cristo. Esos son nuestros hermanos. Si somos pueblo de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿soy parte del pueblo de Dios o soy parte del MF? Es muy diferente. Aquí hacemos todo lo posible, ¿ya? Aquí estamos en la lucha. Pero soy parte del pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Entonces ahí tenemos memoria. Porque sin memoria es imposible nuestro propio reconocimiento. Si no tenemos memoria. De hecho, cuando alguien pierde la memoria, pierde el elemento esencial de sí mismo. El ser humano es el único que puede volverse en sí mismo. Tiene conciencia de sí. Ni un animal, ni ninguna cosa en la tierra tiene conciencia de sí. Y esto en filosofía o en psicología se dice que estoy mirando, pero miro como estoy mirando. El único ser en la tierra puede hacer eso. Nadie más puede hacerlo. Solamente los que llevan la imagen y semejanza de Dios.